Dios separa personas de tu vida por protección, no por castigo. Esta es una verdad espiritual innegable que muchos cristianos desconocen y hoy el Espíritu Santo te la revelará completamente. Y si te dijera que detrás de cada persona que Dios alejó de tu camino, existe un propósito divino tan poderoso que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre las pérdidas que has sufrido. Lo que percibes como abandono es en realidad protección celestial manifestándose en tu vida. Existe un secreto espiritual que muy pocos creyentes comprenden. Dios, en su infinita sabiduría, constantemente reordena el tejido de nuestras relaciones para alinearnos con nuestro destino eterno. Este conocimiento revelado puede transformar tus heridas en testimonios de victoria. ¿Alguna vez te has preguntado por qué aquella amistad que parecía tan prometedora se desvaneció sin explicación? ¿O por qué esa relación sentimental que parecía perfecta se truncó abruptamente? Lo que interpretaste como rechazo humano podría ser, en realidad, dirección divina. En los próximos minutos, descubrirás las señales invisibles que Dios utiliza para apartarte de personas que, aunque parezcan bendiciones, podrían estar obstaculizando tu crecimiento espiritual. Conocerás los patrones bíblicos que explican por qué el Señor, en su misericordia, a veces debe cortar lazos que nos mantienen atados a destinos que no son los que Él ha preparado para nosotros. Este mensaje no es casualidad. Si llegaste a este video es porque el Espíritu Santo tiene algo específico para revelarte hoy. Quizás estés experimentando la dolorosa separación de alguien importante, o tal vez llevas años cuestionando por qué Dios permitió que ciertas personas salieran de tu vida. El entendimiento que recibirás hoy sanará esas heridas abiertas. Te invito a que en este momento comentes la frase «Dios dirige mis pasos» como un acto de fe, reconociendo que el Señor tiene control sobre cada persona que entra y sale de tu vida. Al hacerlo, no solo estarás declarando tu confianza en la soberanía divina, sino también comprometiéndote a recibir con humildad las enseñanzas que Dios tiene para ti hoy. Y por favor, da me gusta a este video. No lo pido por números, sino porque al hacerlo estás permitiendo que YouTube comparta este mensaje con otras almas que están sufriendo en silencio, preguntándose por qué Dios ha permitido que personas importantes se alejen de sus vidas. Tu simple clic puede ser el instrumento que Dios use para llevar sanidad a un corazón quebrantado. Te felicito por tu compromiso con tu crecimiento espiritual, por ser parte de esta comunidad de creyentes que buscan entender los caminos del Señor. ¿Sabes? El acto de suscribirte y dar me gusta refleja justamente el tema que estamos tratando hoy. A veces debemos conectarnos con nuevas fuentes de nutrición espiritual cuando Dios reordena nuestras relaciones. Muchos hermanos y hermanas usan este contenido como su iglesia virtual, su fuente de alimento espiritual cuando no tienen una congregación física cerca. Tu participación activa ayuda a sostener este ministerio digital que alcanza a tantos necesitados de palabra. Por eso, antes de comenzar nuestro estudio, te animo a comentar paz en Cristo como señal de que estás presente y receptivo a lo que Dios quiere mostrarte hoy. Y quiero adelantarte algo. La penúltima enseñanza de hoy contiene la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida, revelando cómo las separaciones que Dios ha orquestado están preparando el terreno para nuevas y más profundas conexiones alineadas con tu propósito. Ahora, con corazones abiertos y mentes receptivas, comencemos este viaje de entendimiento sobre los propósitos divinos detrás de cada separación que Dios ha permitido en tu vida. Dios a veces separa personas de tu vida para evitar conflictos irreconciliables,
tal como hizo con Abraham y Lot. En Génesis 13 encontramos un momento crucial donde estos dos hombres, unidos por lazos familiares, tuvieron que separarse. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Observa cuidadosamente este pasaje. Lo que parecía una bendición, la abundancia de ganado que ambos poseían, se convirtió en fuente de discordia. La tierra no podía sostenerlos juntos porque sus posesiones eran muchas. ¿No te resulta familiar? A veces, lo que parece bueno superficialmente, una amistad, una relación, un vínculo laboral, puede estar generando una tensión invisible que solo Dios puede discernir. Abraham, en su madurez espiritual, entendió que la separación era necesaria. No haya ahora altercado entre nosotros, apártate ahora de mí. Esta no fue una ruptura por enojo o resentimiento, sino una decisión sabia para preservar la paz. Hermano, hermana que me escuchas, algunas separaciones no son rechazos, son redirecciones divinas. Fíjate que después de esta separación, Dios le habla nuevamente a Abraham, reafirmando su promesa. La separación de Lot no fue un castigo, fue un paso necesario para que Abraham pudiera caminar plenamente en su destino. ¿Te has preguntado si esa persona que salió de tu vida estaba, sin saberlo, obstaculizando tu crecimiento espiritual? Lot escogió, según lo visible, las fértiles llanuras del Jordán, mientras Abraham recibió lo que parecía menos atractivo. Sin embargo, la elección de Lot eventualmente lo llevó a Sodoma, una ciudad de pecado que casi causa su destrucción. ¿Cuántas veces nos aferramos a relaciones que nos están llevando lentamente hacia territorios espirituales peligrosos? Esta historia nos revela un principio fundamental. A veces, Dios separa personas de nosotros no porque sean malas, sino porque sus direcciones de vida son incompatibles con el destino que Él ha trazado para nosotros. Lot no era malvado, pero su camino y el de Abraham necesitaban divergir para que ambos pudieran cumplir sus propósitos. Piensa en esa relación que se disolvió inesperadamente. Habían tensiones recurrentes que no se podían resolver. Existían diferencias fundamentales en valores o prioridades. Quizás, como Abraham, necesitabas ese espacio para escuchar más claramente la voz de Dios y recibir nuevas promesas. La separación permitió que tanto Abraham como Lot siguieran caminos distintos según sus propias decisiones. Y aunque Lot eligió basándose en lo que sus ojos veían, Abraham caminó por fe, no por vista. Tu dolor de separación podría ser el precursor de una nueva temporada de caminar más íntimamente con Dios, liberado de conflictos que consumían tu energía emocional y espiritual. En tu vida, cada separación dolorosa puede contener una semilla de redirección divina. No todas las personas están destinadas a acompañarte en todas las etapas de tu viaje espiritual. Algunas son compañeros de temporada, y reconocer esto no disminuye el valor que tuvieron en tu vida, sino que honra el discernimiento del tiempo perfecto de Dios. Las separaciones más dolorosas a menudo esconden los propósitos más grandiosos de Dios. Observa la vida de José, vendido por sus propios hermanos en un acto de celos y traición inconcebible. Génesis 37:28 nos relata: y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Esta separación brutal de su familia no fue meramente una tragedia, fue el inicio de un proceso divino de preparación. José fue alejado de las personas más cercanas a él, sus propios hermanos de sangre, para ser posicionado estratégicamente donde Dios pudiera moldearlo y elevarlo. Reflexiona conmigo.
¿Cuántas veces has llorado por personas que Dios apartó de tu vida sin entender que esa separación era en realidad el primer paso hacia tu elevación? José pasó de la cisterna al palacio, pero el camino incluyó la casa de Potifar y la prisión. Cada etapa, cada separación fue esencial para su formación. En la casa de Potifar, José aprendió administración. En la prisión, desarrolló paciencia y discernimiento espiritual. Estas habilidades fueron precisamente las que necesitaría para su destino como gobernador de Egipto. Si hubiera permanecido en la comodidad de la casa de su padre, rodeado de sus hermanos que lo envidiaban, jamás habría desarrollado las cualidades necesarias para su misión salvadora. Quizás estás experimentando el doloroso vacío de una relación terminada, una amistad disuelta o un círculo familiar fracturado. Lo que parece abandono podría ser, en la providencia divina, una academia de preparación. Dios te está apartando para equiparte con habilidades, carácter y discernimiento que no podrías desarrollar permaneciendo en relaciones cómodas, pero estancadas. Nota algo crucial. José nunca entendió el propósito de su separación hasta muchos años después. En Génesis 45, 5, 8, le dice a sus hermanos: «Ahora pues, no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios». Esta revelación llegó después de años de aparente abandono y sufrimiento. Tú podrías estar en esa fase intermedia ahora mismo, separado de personas queridas, sin entender el propósito completo. Te sientes como José en la cisterna o en la prisión, preguntándote por qué Dios permitió que personas importantes te dieran la espalda. Pero recuerda, la separación es frecuentemente el catalizador del crecimiento. Con José, Dios usó la separación no solo para prepararlo a él, sino para establecer un plan de salvación para toda una nación. Tu historia de separación puede parecer pequeña en comparación, pero el principio es el mismo. Dios separa para preparar y prepara para un propósito mayor. Observa que al final, José no solo se reconcilió con sus hermanos, sino que entendió que la separación había servido un propósito divino. Algunas relaciones en tu vida pueden seguir este patrón: separación temporal para transformación permanente. Otras, sin embargo, serán separaciones definitivas porque han cumplido su propósito en tu formación espiritual. En tus momentos de soledad, cuando el dolor de la separación parece insoportable, recuerda a José. Lo que parece traición humana puede ser, bajo la soberanía de Dios, redirección divina hacia un destino de mayor impacto y bendición. A veces, la separación de personas valiosas es el método divino para multiplicar el impacto del reino. En Hechos 15, 36, 41 encontramos un desacuerdo significativo entre dos grandes amigos y colaboradores en el ministerio. Y Pablo y Bernabé tuvieron tal desacuerdo entre sí que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Este pasaje revela una verdad sorprendente. Incluso entre siervos dedicados a Dios pueden surgir diferencias irreconciliables que lleven a la separación. Pablo no consideraba apropiado llevar a Juan Marcos, quien los había abandonado en una misión anterior. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, quería darle una segunda oportunidad. Ninguno estaba equivocado. Simplemente tenían diferentes llamados y métodos. Lo que podría verse como un triste final para un equipo ministerial poderoso, Dios lo transformó en una estrategia de expansión. Donde antes había un equipo misionero,
ahora había dos. Donde se predicaba en una región, ahora se alcanzaban dos territorios diferentes. La separación no disminuyó el reino, lo multiplicó. Has perdido colaboradores, amigos o mentores espirituales que parecían esenciales para tu crecimiento. ¿Te has preguntado por qué Dios permitió que esas relaciones se fracturaran? Quizás, como con Pablo y Bernabé, no se trata de quién tiene razón, sino de cómo Dios usa diferencias legítimas para crear nuevas oportunidades de impacto. Observa que la Biblia no condena a ninguno de los dos. No hubo un villano en esta separación. Ambos seguían siendo hombres de Dios, pero con diferentes perspectivas y énfasis. Esta es una lección vital. Algunas separaciones ocurren no porque alguien sea malvado, sino porque los llamados son diferentes. Dos personas pueden amar genuinamente a Dios y aún así necesitar caminar por sendas separadas. Pablo posteriormente reconoció el valor de Marcos, escribiendo en 2 Timoteo 4:11, «Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». Esta reconciliación no invalidó la necesidad de la separación anterior. Cada separación sirvió a su propósito en su tiempo específico. En tu vida, hermano y hermana, algunas relaciones eclesiásticas, ministeriales o espirituales pueden terminar no por pecado o falla, sino por divergencia en la visión. Lo que parece una dolorosa ruptura puede ser la mano invisible de Dios, multiplicando el impacto de su reino. Piensa en las personas que ya no están en tu círculo cercano. ¿Cómo han crecido ellos desde la separación? ¿Cómo has crecido tú? A menudo descubrimos que ambas partes florecen más plenamente cuando se les permite seguir sus llamados distintivos sin la tensión de mantener una unidad forzada. Esta historia también nos enseña a mantener la humildad en nuestros desacuerdos. Pablo y Bernabé se separaron, pero ambos continuaron sirviendo al mismo Señor. No se desacreditaron mutuamente, ni formaron facciones hostiles. Reconocieron que la diversidad de métodos y perspectivas puede ser parte del plan divino para alcanzar diferentes tipos de personas y necesidades. Si estás experimentando la separación de un colaborador espiritual valioso, pregúntate, ¿podría Dios estar creando espacio para nuevas asociaciones que multiplicarán, no disminuirán, el impacto del Evangelio a través de ambas vidas? Hay relaciones que Dios termina porque representan un peligro existencial para tu llamado. La historia de David y Saúl nos muestra cómo Dios a veces nos aleja de personas que, a pesar de su posición de autoridad, pueden amenazar nuestro destino divino. En 1 Samuel 18:10-11 leemos: Al día siguiente, un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo: «Enclavaré a David a la pared», pero David lo evadió 2 veces. Esta separación fue traumática. David había servido fielmente a Saúl como músico, guerrero y yerno. Tenía todo para prosperar en la corte real. Sin embargo, Dios permitió que la relación se deteriorara hasta el punto en que David tuvo que huir para preservar su vida. ¿Por qué permitiría Dios semejante ruptura dolorosa? Porque la misma relación, que una vez fue una plataforma para David, se había convertido en una prisión. Saúl, consumido por los celos, ya no podía ver a David como bendición, sino como amenaza. Permanecer en esa relación no solo pondría en peligro la vida de David, sino el futuro del reino que Dios había prometido establecer a través de él.
Quizás tú también has experimentado la confusión de ver como una relación que comenzó como bendición, un jefe que te mentoreaba, un amigo que te apoyaba, un líder espiritual que te guiaba. Gradualmente se transformó en una fuente de opresión, manipulación o control. El cambio puede haber sido tan sutil que te preguntas si realmente está ocurriendo. Observa que David no tomó la iniciativa de romper con Saúl. Esperó a que las circunstancias revelaran la imposibilidad de continuar. No abandonó prematuramente su posición por impaciencia o rebelión. Esta es una sabiduría crucial. Dios a veces usa circunstancias extremas para señalar cuándo una relación de autoridad debe terminar. David huyó al desierto, un lugar de aparente limitación y carencia. Sin embargo, fue precisamente en ese desierto donde formó su propio equipo, desarrolló sus habilidades de liderazgo y aprendió a depender directamente de Dios. Lo que parecía un retroceso era realmente una preparación intensiva para el trono. Estás en un desierto relacional, después de que Dios te alejó de alguien que tenía influencia significativa en tu vida. No desperdicies este tiempo de aparente aislamiento. Como David, puedes encontrar que el desierto no es un castigo, sino un campo de entrenamiento donde Dios desarrolla en ti cualidades que no podrían formarse en la comodidad de relaciones que ya habían cumplido su propósito. También es significativo que David nunca desarrolló amargura hacia Saúl a pesar del trato injusto. Cuando tuvo oportunidad de vengarse, declaró: «No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová». 1 Samuel 24:10. Hay una madurez espiritual que viene al reconocer que incluso relaciones que se han vuelto tóxicas pudieron haber sido ordenadas por Dios para una temporada específica. El final de la historia revela otra verdad. Algunas separaciones son permanentes en esta vida. David y Saúl nunca se reconciliaron. No todas las rupturas relacionales tendrán una resolución armoniosa. A veces, la separación es la resolución que Dios ha ordenado para preservar destinos diferentes. Si has sido removido de una relación donde experimentabas opresión constante, intimidación, o donde tu llamado era sistemáticamente sofocado, reconoce la mano protectora de Dios. Lo que parece abandono puede ser en realidad rescate divino. A veces, Dios te aleja de personas y entornos cómodos para guiarte hacia tu destino desconocido. La historia de Ruth ilustra perfectamente cómo algunas separaciones, aunque dolorosas, son puertas hacia bendiciones inimaginables. En Ruth 1:16-17 encontramos su célebre declaración: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Lo que muchos pasan por alto es que para hacer esta declaración, Ruth primero tuvo que experimentar una separación devastadora. Tuvo que dejar atrás a su familia biológica, sus tradiciones ancestrales, incluso sus dioses moabitas. La Biblia no minimiza este costo. Era una ruptura cultural, religiosa y familiar completa. Reflexiona sobre esto. Ruth nunca habría encontrado su lugar en el linaje del Mesías si hubiera permanecido en lo familiar y cómodo. Su disposición a separarse de lo conocido la posicionó para un propósito divino que jamás habría imaginado. De ser una viuda moabita sin futuro, pasó a ser bisabuela del rey David y antepasada de Jesucristo. ¿Te has preguntado por qué Dios ha permitido que ciertas relaciones familiares se enfríen? ¿Por qué algunas amistades de toda la vida se han distanciado? ¿Por qué te sientes cada vez más desconectado de círculos que antes eran centrales en tu vida? Podría ser que, como Ruth, estás siendo preparado para una transición hacia tu verdadero destino.
Observa que la separación de Ruth de su tierra natal no fue impulsiva ni rebelde. Fue una decisión consciente basada en el reconocimiento de dónde estaba obrando Dios. Había visto algo en la fe de Noemí, a pesar de las circunstancias adversas, que la atrajo hacia el Dios de Israel. A veces, Dios permite que ciertas relaciones se debiliten mientras fortalece otras que te guiarán hacia tu próxima estación espiritual. El texto muestra que Orfa, la otra nuera de Noemí, tomó la decisión opuesta, regresó a su pueblo y a sus dioses. No hay condena para ella en la Escritura, simplemente eligió lo familiar sobre lo desconocido. Sin embargo, la historia inspiradora que leemos es la de Ruth, quien eligió la incertidumbre con el Dios verdadero sobre la seguridad con los falsos dioses. ¿Te encuentras en una encrucijada similar? ¿Sientes que Dios te está alejando de relaciones que, aunque cómodas y familiares, ya no nutren tu crecimiento espiritual? La separación de Ruth de su pasado moabita fue el precio de entrada a su destino divino. Es significativo que Ruth encontró favor, propósito y restauración, no inmediatamente, sino a través de un proceso. Primero, fue una extranjera recogiendo espigas en campos ajenos. Las separaciones divinas raramente conducen a comodidad instantánea. Generalmente nos guían a través de temporadas de humildad y dependencia donde nuestro carácter es formado. La historia culmina con Ruth encontrando no solo provisión material, sino también un esposo redentor en Booz, una hermosa prefiguración de nuestra relación con Cristo. Este encuentro divino jamás habría ocurrido si ella no hubiera estado dispuesta a separarse de sus raíces. Hoy, quizás estás lamentando el distanciamiento de personas que han sido parte de tu vida por años. Te preguntas por qué relaciones que parecían esenciales se han desvanecido. Como Ruth, estás parado en la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Tu disposición a aceptar estas separaciones como parte del proceso divino podría ser precisamente lo que te posicione para un propósito mayor del que jamás has soñado. Las separaciones divinamente orquestadas siempre son puertas, no simplemente finales. Son el precio de entrada a nuevos niveles de bendición y propósito que no podrías alcanzar permaneciendo en relaciones que han cumplido su ciclo en tu vida. Hay separaciones que, aunque parecen incomprensibles, son absolutamente necesarias para nuestra madurez espiritual. Jesús mismo enseñó este principio cuando dijo a sus discípulos en Juan 16:7, «Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Esta declaración debió sonar completamente contradictoria para los discípulos. ¿Cómo podría ser conveniente que Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios encarnado, los dejara? Ellos habían abandonado todo para seguirlo. Habían construido sus vidas alrededor de su presencia física, y ahora él afirmaba que su partida era algo beneficioso. Sin embargo, esta aparente pérdida escondía un propósito divino mayor. Mientras Jesús estuviera físicamente presente, los discípulos permanecerían dependientes de su presencia tangible. Su partida los forzaría a desarrollar una fe más profunda y una dependencia del Espíritu Santo que nunca habrían cultivado si Él hubiera permanecido. ¿No es esto exactamente lo que a veces ocurre en nuestras vidas? Dios remueve personas de quienes nos hemos vuelto espiritualmente dependientes, un pastor cuya predicación nos alimentaba, un mentor que siempre tenía las respuestas, un amigo que era nuestro pilar espiritual, y de repente nos sentimos abandonados, confundidos, inseguros de cómo proceder sin esa presencia. Observa cuidadosamente. Incluso la maravillosa presencia física de Jesús tenía que ser removida para que los discípulos experimentaran la plenitud del Espíritu Santo.
Algunas relaciones, por muy buenas y bendecidas que sean, pueden convertirse inadvertidamente en sustitutos de una dependencia directa de Dios. ¿Has experimentado la dolorosa separación de alguien que era tu fuente de dirección espiritual? ¿Te has sentido abandonado cuando esa persona que siempre interpretaba la voluntad de Dios para ti ya no está presente? Esta podría ser la mano amorosa de Dios, forzándote a desarrollar tu propio discernimiento espiritual y comunicación directa con Él. La promesa de Jesús no era sólo que enviaría al Espíritu Santo, sino que el Espíritu os guiará a toda la verdad. Mientras dependían de la presencia física de Jesús, los discípulos siempre podían recurrir a Él con sus preguntas. Su ausencia los obligaría a aprender a escuchar y reconocer la voz interior del Espíritu. Nota también que, después de la ascensión de Jesús, los mismos discípulos que antes discutían sobre quién era el mayor, ahora servían con humildad. Los que antes pedían fuego del cielo para consumir a sus enemigos, ahora predicaban con amor y compasión. La separación de Jesús catalizó una transformación que no habría ocurrido en su presencia física. Piensa en las personas que Dios ha removido de tu vida. ¿Es posible que su continua presencia estuviera, sin intención, impidiendo aspectos cruciales de tu crecimiento espiritual? ¿Te habías vuelto dependiente de su aprobación, su dirección, su interpretación de la voluntad de Dios, en lugar de desarrollar tu propia intimidad con el Espíritu? Esta verdad se extiende más allá de líderes espirituales. A veces, Dios remueve amistades, relaciones románticas o incluso familiares cuando nuestra identidad y seguridad se han entrelazado excesivamente con esas relaciones en lugar de estar arraigadas en Él. La promesa detrás de estas separaciones es la misma que Jesús dio a sus discípulos. No quedamos huérfanos. El Consolador viene, pero a veces solo después de experimentar el dolor de la separación que nos prepara para recibirlo plenamente. Si estás atravesando el desierto de una separación dolorosa, quizás estás exactamente donde necesitas estar para que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida de maneras que nunca habrías experimentado si esa relación hubiera continuado. Algunas separaciones son ordenadas divinamente para facilitar una transferencia de unción y responsabilidad. La relación entre Elías y Eliseo nos muestra cómo Dios usa la separación como mecanismo para la sucesión espiritual. En 2 Reyes 2, 9, 10 leemos: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él le dijo: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». Observa algo fascinante. La bendición que Eliseo buscaba estaba condicionada a experimentar la separación de su mentor. Si no presenciaba la partida de Elías, no recibiría la doble porción. Esta es una revelación profunda. Algunas bendiciones espirituales solo son accesibles después de experimentar el dolor de la separación. Durante años, Eliseo había seguido fielmente a Elías, aprendiendo de él, sirviéndole, observando sus milagros. Pero llegó un momento en que la presencia continua de Elías podría haber impedido que Eliseo desarrollara su propio ministerio único. Para que Eliseo floreciera plenamente en su llamado, Elías tenía que ser removido. ¿Has experimentado la pérdida de un mentor espiritual, un líder que te guiaba, alguien cuya presencia te daba seguridad y dirección? ¿Te has sentido abandonado cuando esa persona fue removida de tu vida? Esta historia sugiere que tal separación podría ser
el preludio necesario para recibir tu propia unción distintiva. El texto revela que Eliseo se resistió inicialmente a esta separación. 3 veces Elías le dijo, «Quédate aquí». Y 3 veces Eliseo respondió, «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Naturalmente, no quería que su mentor fuera quitado. Sin embargo, su disposición a enfrentar la realidad de la separación, inminente, a no negarla ni evitarla, fue precisamente lo que lo posicionó para recibir el manto. ¿Cuántos de nosotros nos aferramos desesperadamente a relaciones que Dios está intentando transformar o concluir? Al resistir estas transiciones, podríamos estar retrasando inconscientemente la siguiente fase de nuestro destino espiritual. Después de la partida de Elías, Eliseo tomó el manto que había caído y golpeó las aguas como había visto hacer a su mentor. «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?», clamó. Las aguas se dividieron, confirmando que la unción ahora residía en él. La separación había completado la transferencia. Es significativo que el primer milagro de Eliseo replicó uno de Elías, pero pronto comenzó a operar en su propia unción distintiva. Sus subsecuentes milagros fueron diferentes: sanar aguas amargas, multiplicar aceite para una viuda, resucitar al hijo de la tsunamita. Si Elías hubiera permanecido, Eliseo podría haber continuado simplemente replicando el ministerio de su mentor en lugar de desarrollar su expresión única del poder de Dios. Sientes que Dios te está separando de influencias que, aunque positivas, podrían estar limitando tu desarrollo espiritual único. A veces, incluso los mejores mentores deben retirarse para que puedas descubrir tu propia voz profética, tu propio estilo de ministerio, tu propia expresión de los dones del Espíritu. Este principio se extiende más allá del ministerio formal, en familias, lugares de trabajo, relaciones de discipulado. A veces la presencia continua de una figura fuerte y dominante, aunque benévola, puede inhibir inadvertidamente el florecimiento completo de aquellos bajo su sombra. La separación, aunque dolorosa, crea el espacio necesario para que nuevos liderazgos emerjan. Si has experimentado la pérdida de un mentor o líder espiritual significativo, pregúntate, ¿qué manto está esperando que lo recojas ahora que la separación ha ocurrido? ¿Qué expresión única de tu llamado podría estar emergiendo precisamente porque ya no estás operando a la sombra de esa persona? La separación entre Elías y Eliseo no fue un fracaso relacional, sino la culminación exitosa de un proceso de mentoreo. Algunas relaciones están divinamente diseñadas para terminar en separación, no como resultado de conflicto o pecado, sino como el cumplimiento perfecto de su propósito ordena. Hay ocasiones en que Dios permite separaciones porque nuestros apegos terrenales compiten con nuestro destino espiritual. En Marcos 10, 21-22 encontramos un encuentro revelador. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, «Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este pasaje contiene una verdad transformadora que muchos pasan por alto. Jesús amaba al joven rico. No le pidió que abandonara sus riquezas por desprecio o indiferencia, sino precisamente porque lo amaba y conocía el potencial extraordinario que había en él. Sin embargo, el apego del joven a sus posesiones representaba una barrera infranqueable para su crecimiento espiritual. Observa cuidadosamente. La Biblia especifica que el joven se fue triste. Jesús no lo persiguió, no rebajó sus condiciones, no ofreció un camino alternativo más cómodo. Permitió que la separación ocurriera,
aunque sabía que el joven quedaba devastado emocionalmente. Esta aparente dureza esconde una profunda misericordia espiritual. Hermano, hermana que me escuchas, hay personas en tu vida de las que Dios te ha separado porque representaban un apego que competía con tu llamado. A veces, no son las personas tóxicas las más peligrosas para nuestro destino, sino aquellas buenas relaciones que, sin embargo, ocupan un lugar de prioridad que solo Dios debería tener. El joven rico no era un pecador evidente. De hecho, declaró haber guardado todos los mandamientos desde su juventud. Jesús no lo contradijo. Era, por todos los estándares visibles, una persona moralmente ejemplar, y aún así, Jesús identificó que su apego a las riquezas materiales era incompatible con el discipulado radical al que lo invitaba. De manera similar, Dios puede alejarte de personas que, aunque no sean evidentemente negativas en tu vida, representan un tipo de comodidad, seguridad o identidad que compite con la radicalidad de tu llamado. Pueden ser amigos que te mantienen en una zona de confort espiritual, familiares que inconscientemente te presionan a priorizar valores mundanos, o incluso compañeros creyentes cuya tibieza espiritual te contagia sin que te des cuenta. Es revelador que inmediatamente después de este encuentro Jesús explicó a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Marcos 10:23. Los discípulos estaban asombrados de sus palabras. Este asombro revela cuán contraintuitiva es esta verdad. Lo que consideramos bendiciones materiales pueden convertirse en obstáculos espirituales. De igual manera, relaciones que parecen bendiciones pueden en ocasiones obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. La historia no nos dice si el joven rico eventualmente respondió al llamado de Jesús. Quizás esta separación fue temporal, un periodo necesario para que reconsiderara sus prioridades. O quizás fue permanente, representando una oportunidad perdida para siempre. En cualquier caso, Jesús lo amaba demasiado como para ofrecerle un discipulado diluido que pudiera coexistir con sus apegos. Reflexiona sobre las personas de las que Dios te ha separado. ¿Te aferraste a ellas de una manera que competía con tu entrega total a Cristo? ¿Te ofrecían una versión cómoda del cristianismo que te permitía evitar la cruz, que Jesús menciona como requisito para seguirle? La invitación de Jesús siempre incluye «toma tu cruz». Algunas separaciones ocurren precisamente porque ciertas relaciones nos ofrecen alternativas a ese camino de sacrificio. Esta historia también revela algo profundamente consolador. Jesús no se ofendió personalmente por el rechazo del joven. No lo condenó, no lo amenazó. Simplemente dejó la puerta abierta mientras el joven se alejaba. Cuando Dios te separa de personas, no es por venganza o rechazo, sino porque su amor por ti es demasiado grande como para permitir que relaciones, incluso buenas, te desvíen de tu propósito eterno. Si estás experimentando la dolorosa separación de alguien querido, pregúntate, ¿qué riqueza relacional podría estar pidiéndote Dios que sueltes para abrazarte a un llamado más profundo? La verdadera pregunta no es por qué Dios permite que ciertas personas se alejen, sino qué tesoro mayor está intentando ofrecerte a través de esa separación. Hay momentos en que Dios separa personas y cierra puertas relacionales como estrategia para dirigirnos hacia su voluntad perfecta. En Hechos 16:6-10 encontramos un pasaje revelador. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Este pasaje contiene una revelación extraordinaria. El Espíritu Santo activamente prohibió y no permitió a Pablo y su equipo ministerial seguir ciertas conexiones que parecían perfectamente lógicas y espirituales. Asia y Bitinia eran campos misioneros válidos con almas necesitadas de salvación. No había nada inherentemente equivocado en querer ministrar allí. Sin embargo, Dios tenía un plan específico que requería cerrar esas puertas. Observa cuidadosamente que estas prohibiciones no venían de la oposición humana o circunstancias adversas, sino directamente del Espíritu Santo. A veces, Dios mismo es quien corta conexiones y cierra oportunidades relacionales, no porque sean pecaminosas o tóxicas, sino porque simplemente no son parte de su plan preciso para ti en este momento. ¿Has experimentado relaciones que parecían prometedoras y divinamente conectadas solo para verlas disolverse inexplicablemente? ¿Te has preguntado por qué Dios permitiría que un vínculo aparentemente bendecido se desvaneciera sin razón aparente? Quizás, como Pablo, estás experimentando la mano directiva de Dios guiándote hacia tu Macedonia, un lugar de ministerio y propósito que ni siquiera habías considerado. Lo fascinante es que la prohibición divina precedió a la revelación divina. Pablo experimentó primero las negativas, no a Asia, no a Bitinia, antes de recibir la visión del hombre macedonio. De manera similar, a menudo experimentamos las separaciones y puertas cerradas antes de entender claramente hacia dónde nos está dirigiendo Dios. La fase de desconexión precede a la fase de nueva dirección. Nota que Pablo no insistió en sus planes originales ni cuestionó la sabiduría del Espíritu. No argumentó que Asia necesitaba el Evangelio tanto como cualquier otro lugar. En cambio, aceptó las puertas cerradas como guía divina y permaneció atento a la próxima dirección. Esta humildad lo posicionó para recibir la visión que cambiaría el curso del cristianismo, llevando el Evangelio a Europa por primera vez. Hermano y hermana que me escuchas, ¿estás resistiendo o resintiendo las separaciones que Dios ha permitido en tu vida? ¿Estás luchando por mantener conexiones que el Espíritu Santo está gentilmente disolviendo? La resistencia a estas separaciones divinamente ordenadas podría estar retrasando tu encuentro con tu propia Macedonia, el lugar de fructificación y propósito que Dios tiene reservado específicamente para ti. Es profundamente significativo que la misión en Macedonia resultó ser extraordinariamente fructífera. En Filipos, Tesalónica y Berea, Pablo estableció algunas de las iglesias más sólidas y generosas. Si hubiera insistido en quedarse en Asia, estas congregaciones nunca habrían nacido. Las puertas que Dios cierra siempre conducen a puertas mejores que Él abre. Las separaciones relacionales en tu vida podrían ser precisamente los no divinos que te preparan para un sí mayor del que jamás habrías imaginado. Aquella amistad que se enfrió, aquel círculo ministerial que te excluyó, aquella relación que no prosperó, todas podrían ser parte del intrincado sistema de guía de Dios para posicionarte exactamente donde necesitas estar. También observa que Pablo no demonizó Asia ni Bitinia cuando el Espíritu le prohibió ir allí. No concluyó que esos lugares eran espiritualmente inferiores o malvados. Simplemente no eran su asignación en ese momento. De manera similar, las personas de las que Dios te separa no son necesariamente malvadas o equivocadas. Simplemente no son parte de tu asignación actual. De hecho, eventualmente el Evangelio llegó a Asia.
El libro de Apocalipsis menciona 7 iglesias allí. No era un no permanente, sino un no ahora, no tú. Algunas de las separaciones que experimentas podrían ser igualmente temporales. No son rechazo eterno, sino reordenamiento estratégico para esta temporada particular de tu vida. Esta historia nos revela un principio fundamental. Dios separa para redirigir. Cada conexión que Él disuelve está preparando el camino para una conexión nueva y divinamente alineada que acelerará tu propósito y maximizará tu fruto para el reino. Si estás en el doloroso intermedio entre puertas cerradas y la visión clara de tu Macedonia, mantén tu corazón sensible y tus oídos atentos. La redirección divina ya está en marcha. Amado hijo e hija de Dios, que has perseverado hasta el final de este mensaje, permíteme felicitarte sinceramente. Tu compromiso de llegar hasta aquí no es casualidad, es señal de un corazón sediento por comprensión divina, una mente abierta a la sabiduría celestial y un espíritu dispuesto a crecer. Son muy pocos los que demuestran esta disciplina espiritual en una era de distracciones constantes y gratificación instantánea. Tú perteneces a ese selecto grupo de creyentes que busca más que respuestas superficiales. Buscas transformación verdadera. Has descubierto a lo largo de este estudio una verdad liberadora. Las separaciones que Dios orquesta en tu vida no son castigos arbitrarios, sino intervenciones estratégicas diseñadas para protegerte, prepararte, posicionarte y prosperar. Tu destino espiritual. Como Abraham y Lot, has aprendido que algunas separaciones previenen conflictos irreconciliables. Como José y sus hermanos, has visto cómo Dios usa las separaciones dolorosas para prepararte para un propósito mayor. Al igual que Pablo y Bernabé, entiendes ahora que algunas divisiones multiplican el impacto del reino en lugar de disminuirlo. La historia de David y Saúl te ha revelado que algunas separaciones son necesarias para proteger tu llamado de personas que, aunque fueron autoridades legítimas en una temporada, ahora representan amenazas a tu destino. Como Ruth, has comprendido que separarte de lo familiar y cómodo puede ser el paso necesario hacia tu propósito divino. El ejemplo de Jesús y sus discípulos te ha mostrado que incluso las mejores relaciones pueden ser limitantes cuando Dios quiere llevarte a una nueva dimensión de dependencia del Espíritu Santo. La transición entre Elías y Eliseo te ha confirmado que algunas separaciones son el preludio necesario para recibir tu propio manto espiritual. La confrontación entre Jesús y el joven rico te ha enseñado que Dios a veces te separa de personas porque representan apegos que compiten con tu entrega total a Cristo. Y como Pablo, siendo redirigido de Asia a Macedonia, has descubierto que Dios cierra ciertas puertas relacionales no por castigo, sino para guiarte hacia oportunidades mayores que ni siquiera has imaginado. Si has llegado hasta aquí, te invito a comentar esta poderosa declaración. Las separaciones divinas son preparaciones para conexiones de destino. Al escribir esto, no solo estás afirmando tu comprensión de esta revelación, sino también declarando proféticamente que cada separación en tu vida está abriendo camino a relaciones divinamente ordenadas que acelerarán tu propósito. ¿Te das cuenta de la responsabilidad espiritual que tenemos de compartir este mensaje con otros que están sufriendo por separaciones que no comprenden? Cada vez que compartes este video, estás extendiendo una cuerda de esperanza a alguien que podría estar ahogándose en confusión, pensando que Dios lo ha abandonado, cuando en realidad lo está reposicionando estratégicamente. No subestimes el poder de un simple clic para compartir.
puede ser literalmente la diferencia entre la desesperación y la esperanza para un hermano o hermana en Cristo. Imagina por un momento una comunidad de creyentes donde todos entienden este principio. Imagina iglesias donde las separaciones no resultan en amargura y división, sino en multiplicación y expansión del reino. Imagina familias donde los padres enseñan a sus hijos que cada amistad que termina, cada relación que Dios cierra, es parte de un plan maestro divino. ¿No sería transformador? Tú puedes ser el iniciador de esta comprensión renovada en tu esfera de influencia. Si aún no estás suscrito a este canal, permíteme hacerte una pregunta sincera. ¿No es inconsistente buscar dirección divina sobre las relaciones en tu vida mientras ignoras la conexión espiritual que Dios está intentando establecer aquí? Cada enseñanza que compartimos es como una pieza de un rompecabezas espiritual más grande. Al suscribirte, estás asegurando que no te perderás las revelaciones complementarias que Dios tiene preparadas para edificar tu comprensión completa de sus caminos. Para aquellos que ya son parte de nuestra familia espiritual, qué bendición es tenerte. Tu fidelidad en seguir estas enseñanzas es una demostración poderosa de tu hambre por la verdad. Cada vez que te conectas con estos mensajes, estás alimentando la llama de tu fervor espiritual, manteniendo activa tu capacidad de discernimiento en un mundo que constantemente intenta adormecerla. La próxima semana estaremos explorando otra dimensión reveladora del caminar cristiano que complementará perfectamente lo que has aprendido hoy. Cada enseñanza que compartimos está interconectada, formando un tapiz de sabiduría divina que te equipa para navegar los complejos desafíos de estos últimos tiempos con discernimiento sobrenatural. Permíteme dejarte con esta reflexión final. Dios nunca remueve sin intención de reemplazar con algo mejor. Toda separación bajo su soberanía es simultáneamente una conclusión y un comienzo. Ese vacío que sientes donde antes había una relación no es un espacio abandonado. Es un lugar preparado para una nueva siembra, un terreno fértil que Dios está alistando para conexiones alineadas con tu próxima estación. Tu Padre Celestial es demasiado sabio para equivocarse y demasiado amoroso para ser cruel. Cuando permite que personas salgan de tu vida, no es porque hayas fallado o porque seas insuficiente, es porque, en su perfecta sabiduría y conocimiento del futuro, está ejecutando una estrategia celestial para tu beneficio eterno y para la expansión de su reino a través de tu vida. Ve hoy con esta renovada comprensión. Observa las separaciones en tu vida con ojos de fe, no de temor. Agradece a Dios por su intervención protectora y direccional en tus relaciones y mantente expectante, con el corazón abierto y las manos extendidas, listo para recibir las nuevas conexiones divinas que ya están en camino hacia ti. Las puertas que Dios cierra siempre preceden a las puertas más gloriosas que está a punto de abrir. Tu estación de separación es simplemente la antesala de tu temporada de divina conexión. Hasta nuestro próximo encuentro, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Y recuerda siempre, en el reino de Dios, los finales son solo comienzos disfrazados. Tu mejor temporada relacional no está en tu pasado, está esperándote justo adelante, en el camino de obediencia que estás transitando. Dios te bendiga abundantemente.